En la ciudad contamos con la Fundación Hemofilia MDQ, que desde hace muchos años colabora con pacientes y familiares dándole información, orientación y contención. Quisimos conocerlos más y nos acercamos hasta la sede de la Fundación en la calle 11 de septiembre al 3500 de la ciudad de Mar del Plata. A dialogar ahora con la presidenta de la Fundación Hemofílica Mar del Plata, la señora María del Carmen Jodar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Lorena. Muy bien. Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo iniciaron esta fundación y por qué. Nosotros empezamos más o menos hace 10 años con un grupo de padres de pacientes. Nos reunimos más que nada por la medicación y los problemas que había en ese momento. Primero lo empecé por mí personal, que tengo un hijo, y no tenía obra social, porque donde trabajaba el papá de mis hijos llegaron a echarlo porque la obra social no podía sostenerlo y era sindical. Y bueno, empecé a hacer una pensión y ahí empecé con una obra social que me dieron en ese momento IOMA. Y bueno, y después en el camino conoces un montón de padres que están en la misma o peor situación que uno. Y bueno, empezamos a formar un grupo, a ayudarnos entre todos. Y bueno, empezamos a formar una comisión. Y bueno, y ahí arrancamos a ayudar a un montón de gente y a poder contenernos, las madres y los padres de los niños. ¿Cómo fue tu historia? Bueno, mi historia, yo tengo un tío que tiene 60 años, que tiene hemofilia, un hermano de mi mamá. La enfermedad es así, la mujer lo transmite y el hombre lo padece. Nosotros somos portadoras de hemofilia. Un hermano de mi mamá, 60 años, antiguamente no había medicación. Mis recuerdos es que mi mamá fundó el banco de sangre en Balcarce, porque la única forma de salvar la vida de su hijo era con dadores de sangre. Claro. Entonces fundó el banco de sangre en Balcarce. Entonces él ya tenía su listita de personas que tenían el mismo grupo que su hijo, como para poder ayudarlo en urgencia, para mantener vivo a su hijo, ¿no? Y después salió el crío precipitado y después recién el factor 8. La hemofilia es una enfermedad genética recesiva que impide la buena coagulación de la sangre. Está relacionada con el cromosoma X y existen 3 tipos, A, B y C. No hay en la actualidad ningún tratamiento curativo disponible y lo único que se puede hacer es corregir la tendencia hemorrágica administrando por vía endovenosa el factor de coagulación que falta. Contanos un poquito cómo fue el nacimiento de tu hijo y el momento que te enteraste de esta patología. Bueno, cuando nació Fernando yo era muy joven. Fernando nació cuando yo tenía 18 años y me había enterado en mi embarazo de que podía ser portadora de hemofilia. En mi caso fue que mi mamá nos tuvo primero a 2 mujeres, luego un varón. Nosotras éramos sanas, mi hermano nació con hemofilia. Nunca nos dijeron que éramos portadoras. Entonces cuando yo estaba embarazada, mi hermana había tenido su bebé y a los 6 meses, 7, se cae, tiene un hematoma y después de los análisis da que era hemofílico. Ahí yo supuse que yo también podría ser portadora y exactamente, mi hijo nace con la desgracia de que tuvo un golpe en el parto, en el momento de nacimiento, y hace una ACV. Lo llevé inmediatamente a Buenos Aires, a la Fundación de la Hemofilia, y ahí le dieron inmediatamente el diagnóstico de hemofilia severa. Eso fue donde yo me encuentro con la hemofilia y bueno, y con una ACV en el momento, ¿no? O sea que fue bastante fuerte. Para mí vivirlo como madre y como adolescente prácticamente a los 18 años y empezar a encarar una vida muy distinta, porque ser madre de un hemofílico no es muy simple. Tenés que aprender muchas cosas en la vida, tenés que prepararte para ser una persona capacitada para enfrentar las cosas más fuertes que pueden suceder. Caídas, cuando el nene empieza a gatear, cuando el nene empieza a caminar, te caes 1000 veces cuando empiezas a caminar. Entonces vivís pendiente
de tu hijo y vas psicológicamente envolviéndolo en una burbuja en donde después te cuesta mucho salir y darle la libertad. Los estudios más antiguos datan del siglo II después de Cristo, cuando rabinos judíos se dieron cuenta de que algunos niños varones, cuando se les practicaba la circuncisión, sangraban mucho. Los primeros años de Fernando fueron muy difíciles, porque en las escuelas no lo aceptaban, lo mandaban, lo atendían en el antiguo Serenil, porque el ACV lo dejó con una hemiplegia. Entonces el doctor Arendar, para evitar golpes en rodillas o atrofias en sus rodillas y caderas, le ponían aparatos ortopédicos. Cuando iba al jardín de infantes o cuando iba a la escuela primaria no lo aceptaban. Lo mandaban a escuelas diferenciadas o lugares especiales, y eso iba marcando una discriminación en mi hijo. Una era la parte escolar, la parte social y la parte de juegos, porque hay juegos que ellos no podían hacer. Seguro. Todo era tratado con sangre, no había otra cosa, eran transfusiones de sangre directa, que siempre se daban a través de sus familiares, padres o tíos, hasta que cuando él tiene 11 años aparece el factor 8. Que eso fue el panaceas para la vida de Fernando. Los rabinos descubrieron que estos problemas solo ocurrían en ciertas familias, por lo que hicieron nuevos reglamentos para ayudar a estos niños que sangraban. El rabino Judán declaró que un niño que tuviese hermanos mayores con problemas de sangrado no tenía que ser circuncidado. Y el rabino Simón Gamaldiel impidió que un niño fuese circuncidado porque los hijos de las 3 hermanas de la madre se habrían desangrado hasta morir. ¿Qué características tiene esta patología? ¿De qué se trata la hemofilia específicamente? Dentro de la cadena de coagulación que tiene el ser humano son 13 eslabones. En el caso de la hemofilia A se pierde el eslabón 8 y en el caso de la hemofilia B se pierde el eslabón 9. Entonces lo que produce es una hemorragia, pero se producen las hematomas, en las articulaciones. Si no es que un paciente con hemofilia se va a morir desangrado, no. La única diferencia entre un paciente normal y un paciente con hemofilia es que sangra más tiempo, ¿no? Pero no es que sangra más cantidad, sino más tiempo. Cuesta la coagulación. Con el tema de la medicación se inyecta en venas y devuelve la coagulación normal durante 8 horas. Es decir, un paciente inyectándose tiene 8 horas de una persona normal. ¿Qué pasa con los niños que no son tratados a tiempo? En el caso de los niños es cuando se empiezan a hacer las atrofias en las articulaciones. ¿Por qué son atrofias? Porque cuando la hematoma se hace en la articulación se solidifica porque duele y no se disuelve. Entonces se van atrofiando las articulaciones, sean codos, caderas, rodillas. En el caso de lo que es hemofílicos, más las rodillas, los tobillos se atrofian mucho, y los codos. La mayoría de los pacientes mayores de 30 y pico años ya tienen los brazos así, no logran esto, quedan así, y lo mismo las rodillas. ¿Esta patología tiene una detección temprana? Entre los 6 meses y 8 meses de vida tiene la coagulación normal o la coagulación de la madre. Por lo tanto, hasta después de los 6 meses no se le puede hacer un diagnóstico a un niño. Después de los 6 meses sí ya se empieza a diagnosticar. En general, si es severa, se diagnostica de 6 a 8 meses, ya está. Porque se empiezan con las pequeñas hematomas en el abdomen, del andador o de la sillita. El leve golpe ya le hace hematomas. Y en el caso de las hemofilias moderadas o leves, no. Son de más grande. Y las leves, ¿sabes cuándo generalmente se descubre? Cuando se van a sacar una muela. Claro. La mayoría de los hemofílicos con moderada o severa se descubren de grandes. ¿Cómo fue todo este tiempo, desde lo que me contaba tu mamá, desde los 12 que empezaste con otra medicación hasta ahora? Cuando empecé con la medicación me sentí bien, hasta hoy. ¿Vos pudiste ir al colegio normalmente?
¿Cómo fue tu vida? Mi vida, empecé en la escuela la 501 y 503. La 503 está por Luro y Guido. Ahora cambié a la 55 y después la 501, en la 501 que es para discapacitados, que ahora está en Cerny. ¿Cómo te trataron? Y en los 55 me discriminaron un poco, porque eran para ir a una escuela de chicos normales. Y en la 501 éramos todos iguales. ¿Ahí te sentiste un poco mejor? Sí, pero quería estar un poco con el 55 para estar un poco en contacto de chicos normales como mi primo, mi amigo, mi primo también es hemofílico. Vos tenés un montón de amigos, eso es bueno. Sí. Sos una persona que tiene un montón de amigos. Ahí recuperás un poco... Fui a los Boy Scouts, empecé a los 16 años, 16, terminé a los 33. Hiciste todo. Sí. Y ahí me hice más amigos que no, terminé como dirigente. Existen enormes expectativas de tratamiento mediante terapia genética, que consiste en una introducción de genes en células determinadas del paciente que sean capaces de combinarse con el material genético existente, aportando la información que falta para fabricar la proteína deficitaria causante de la enfermedad. Vamos a conocer ahora a Nelson Jodar, él es secretario de la Fundación Hemofilia Mar del Plata. ¿Cómo estás? Muy bien. Estos camping que se hacen, me imagino bueno que tu charla es con los jóvenes, particularmente que siempre se reúnen, ¿no? Sí. Son pares. ¿Qué se habla respecto de la discriminación? ¿Cómo se sienten? Y hay muchos chicos que se sienten aislados porque los colegios no lo dejan hacer muchas actividades como jugar al fútbol, jugar al básquet, practicar vóley. Entonces practican deportes que son más livianos, como natación, tenis, se diferencian y muchos chicos no eligen esas cosas, entonces como que se sienten aislados. La idea es lograr que en los colegios se preste más atención también en la parte de educación física con los chicos. Claro, que sea algo más integral. Más integral. Hay muchos chicos que es difícil, los hacen correr mucho tiempo y ellos no pueden hacer esfuerzos físicos. Entonces... Hay detalles que tiene que intervenir por ahí con un médico, con sí. Cuáles son las cosas que puede hacer y cuáles no, ¿no? Claro, lo que hacemos con respecto es brindarle información a los directivos de las escuelas con la charla de la hematóloga y información correspondiente para que quede para los profesores y los mismos padres de los chicos que son compañeros. Seguro. Para que se conozcan y lo puedan ayudar. ¿Qué pasa, Raquel, con la parte de la medicación? Me comentaban fuera de cámara que es bien costosa. Es muy costosa. Yo no tengo en este momento muy claro cuánto es el precio porque a mí me la está dando la Mutual. Yo tuve que hacer recurso de amparo para obtener la medicación de mi hijo porque faltaba, no se le hacía tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico significa que le tenés que dar día por medio una dosis para que pueda seguir manteniendo sus articulaciones sanas sin sangrado. Entonces vas manteniendo el factor 8 estabilizado. No me lo reconocían porque él ya había pasado los 18 años, pero él es un chico con hemiplegia. Tuvo un problema de cadera muy fuerte, salió su cadera del lugar, hubo que hacer un trasplante de reemplazo total de cadera. Entonces, a partir de eso, con un recurso de amparo, pude obtener internaciones y factor 8.
porque también está el problema de las internaciones. No te los internan ni te los operan en cualquier lugar. No es fácil tener la atención permanente de los médicos o de los institutos para ellos. Pero ¿qué pasa? ¿Los médicos no están especializados? ¿Esto no ha ido avanzando en la medicina como por ahí en otras áreas se pudo avanzar? Sí, se avanzó en la medicina, se avanzó más en la parte laboratorio, no en la parte de la atención integral del paciente. El paciente tiene en este momento la herramienta para evitar la hemorragia, pero no tiene kinesiólogos apropiados, hay muy pocos hematólogos especializados, y no solamente es aquí en Mar del Plata, sino en la zona del interior. Hasta hace poco de Viedma hemos traído una persona porque no conocía el hematólogo desde que había nacido y era un chiquito de 12 años. O sea que yo creía que en la Argentina éramos en Latinoamérica, el primer país en donde los chicos eran excelentemente atendidos. Y me encontré con que no. Aquí, desgraciadamente, en las facultades o en las instituciones donde se preparan kinesiólogos, no los preparan para esta patología. Ni a los médicos que tienen que hacer una especie de capacitación, cuando tendría que ser una materia dentro de las universidades cuando se preparan para médicos. Contame cómo es, hablando de la parte de discriminación, cómo es la parte laboral para el hemofílico. Y la parte laboral es muy complicada, porque al no poder realizar esfuerzos físicos y al decir que tenés hemofilia, no te abren las puertas para un trabajo, porque ya saben de que te tienen que pagar una obra social, que tienen que tener paciencia con vos cuando tenés una licencia médica, de que ellos no van a respetar los días de que vos vas a estar con una hemorragia de una semana, entonces se complica. Hay pacientes que no tienen trabajo, hay pacientes que trabajan en negro, hay pacientes que no tienen obra social directamente. ¿Y hay un rango de edades? Por ejemplo, ustedes conocen pacientes, estábamos hablando de niños, pero también de 30 y algo de años, ¿no? Y tenemos pacientes de hasta 50 años, 55 años que están sin trabajo y que no tienen obra social. Y que nunca tuvieron la obra social, que la medicación siempre fue otorgada por algún hospital, pero esa medicación es entregada en pocas medidas, no es entregada en cantidad suficiente. María del Carmen, cuando ustedes empezaron con esto, ¿qué año era más o menos? Y hace 7 que tenemos personalidad jurídica. Y 10, más o menos, ponele en el 2003, que hayamos empezado a reunirnos recién. Y hace 7 que somos entidad. ¿Qué fueron logrando en todo este tiempo? ¿Qué fuimos logrando? Primero, nuestro primer objetivo fue conocer a más cantidad de gente, que lo seguimos haciendo, y tratar de ser una familia como somos. Todas hablamos el mismo idioma. Es muy lindo encontrarte con la familia de un paciente y poder hablar con ellos y que ellos se den cuenta que vos sabés todo lo de la enfermedad y que podés hablar las mismas palabras, porque a veces los padres cuando descubren la enfermedad en un niño, por ahí puede ser hereditario, como también puede ser mutaciones, ¿eh? Hay parejas que tienen niños y son mutaciones y no tienen antecedentes, porque también la hemofilia se puede repetir hasta en la 7ª generación. Y cuando aparecen familias así, es desesperante, porque vos creés que es el fin del mundo realmente con una enfermedad así. No tenés ni idea, porque como no es una enfermedad que se informa demasiado, cuesta mucho, entonces es como que se desesperan los padres. Es como que lo quieren poner en una burbuja, no hagas esto, no hagas aquello, no. Y realmente ahí está la parte de la fundación, esa es nuestra parte social. Primero contener a la familia, que los padres no estén mal, que no estén nerviosos, que no estén ansiosos, para que no le transmitan al niño todo eso. Y después darle al niño lo que necesita, una mejor calidad de vida. Y con respecto a la necesidad, nosotros estamos armando una maratón para conseguir una unidad de traslado. La idea es este año poder conseguir una unidad pequeña de traslado con un ecógrafo, que eso también es importantísimo cuando suceden las hematomas.
Actualmente en España se está trabajando con una unidad de traslado y un ecógrafo, que cuando hay algún problema primero va a la fundación, hace la ecografía en el paciente y le comunica a la doctora para ver qué cantidad de dosis se tiene que inyectar. Es como para tener al paciente más atendido y más controlado, porque por ahí hay pacientes que viven muy lejos y están incapacitados de venir, entonces uno con la unidad de traslado viaja, le hace la ecografía, lo inyecta y el paciente tendría una mejor calidad de vida. Que lo quieren poner en una burbuja, no hagas esto, no hagas aquello, no. Y realmente ahí está la parte de la fundación, esa es nuestra parte social. Primero contener a la familia, que los padres no estén mal, que no estén nerviosos, que no estén ansiosos, para que no le transmitan al niño todo eso. Y después darle al niño lo que necesita, una mejor calidad de vida.